Qué gloriosa experiencia que me honra de una manera muy especial el estar con ustedes, mis hermanos en Cristo, para traerles el mensaje de la palabra de Dios. Como ya dijo Isaac, aquí está mi esposa Iris, que no había tenido la oportunidad de acompañarme. Ya vine a visitarles en una ocasión, traído del brazo del hermano Isaac y su esposa Yaret, y también su primogénito Aniel. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hay muchos tipos de sentimientos o emociones que todos, sin excepción, pueden sentarse, mis hermanos, perdonen, que todos, sin excepción, de alguna forma, experimentamos en cualquier momento de la vida. Hoy hemos hablado de muchas emociones y sentimientos, pero hoy yo quiero compartir con ustedes un sentimiento o parecer que ciertamente yo creo que debo externar, compartirlo con todos ustedes, con mis hermanos. Ese sentimiento sería tal vez un sentimiento de inquietud, si podemos llamarle de desasosiego. Y aquí quiero traer una cita de alguien que fue impactado de una forma especial por el mensaje y la persona de Cristo. Aunque nunca fue bautizado, ni se llamó cristiano, vivió a Cristo. Y tengo el testimonio de alguien que se llama Stanley Jones, que fue su amigo personal, uno de los más grandes evangelistas de todos los tiempos, que estudió en el seminario donde yo estudié, que fue misionero en la India, que conoció y compartió y convivió con el más grande líder que ha dado la India, que fue consejero de Chiang Kai-shek, el fundador de Taiwán, de la independencia de Taiwán. Stanley Young compartió profundamente la vida y la fe cristiana con Mahatma Gandhi. Y Mahatma Gandhi, en su visita a Occidente y América, en una ocasión dijo: me gusta mucho Cristo, pero no me gustan los cristianos porque no son como Cristo. No los veo, no veo a Cristo en ellos, no se parecen a Él. ¡Wow! Sencillamente, Gandhi no veía a Cristo o el carácter propiamente cristiano en aquellos que nos hacemos llamar cristianos muchas veces. Y ese pensamiento podría explicar el trasfondo o causa de la inquietud que les he estado hablando hace un minuto. Y luego me encuentro a mí mismo, como diría un gran hombre de Dios que fue sacrificado, asesinado en El Salvador, turbado, inquieto, es el obispo Oscar Romero. Inquieto, incómodo por todo lo que veo alrededor,
me inquieta mucho el carácter de la cristiandad contemporánea y la iglesia del siglo moderno, del siglo XXI. Entonces, sospecho que ustedes se estarían preguntando, ¿y de dónde sale ese sentimiento que tanto te afecta? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Nace de la lectura de las Escrituras. Y una de las lecturas que más me impactan en toda la Biblia es el libro de Génesis. El libro de Génesis. Al leer el Génesis, de las tantas veces que lo he leído, he encontrado un toque inquietante que me intriga. Sus personajes, más que la historia misma, me han cautivado, me han chocado, y de eso quiero hablarles hoy. Dos personajes para mí especiales en toda la historia bíblica y que han incidido en la historia de la humanidad, en la historia judeo-cristiana, y que siguen insistiendo precisamente en el día de hoy en la historia y el destino de la humanidad. Se trata de los hermanos Jacob y Esaú. Pero vamos a leer un poco. No sé si el pastor les mencionó que debían leerse desde el capítulo 25 hasta el 33 de Génesis. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Si queremos decirlo en lenguaje cotidiano o pintoresco de la televisión latina, esta familia parece la familia Peluche. Tienen muchas cosas especiales. La familia de Abraham, los descendientes inmediatos de Abraham. ¿Saben de quiénes les hablo? Jacob y Esaú. Su padre, su abuelo, Abraham, su padre Isaac, Raquel, su abuela. Oh, aleluya. Vamos a leer Génesis 33, 1 al 20. Es un poquito larga, pero Isaac me dijo que puedo predicar hasta la tarde. Cualquier cosa, la piedra se la tiran a él. Dice, comenzando en el versículo 1 del capítulo 33, alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él, un ejército, Entonces repartió él, Jacob, a los niños entre Lía y Raquel y las dos siervas. Se trata de Bilha y Silpa. Y puso las siervas, a Bilha y a Silpa, y sus niños delante, luego Lía y sus hijos, y después Raquel y a José de último. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra, no una, ni dos, ni tres, 7 veces, hasta que llegó a su hermano. ¿Quién? Esaú. Y aquí viene lo lindo. Jacob pensaba que le iba a dar hasta con todo lo que tuviera. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, se echó sobre su cuello y le besó. Qué lindo. Y lloraron.
Pongámonos por un momentito en un escenario como ese. Dos hermanos enemistados por las razones que yo sospecho y ya ustedes conocen en los capítulos 25 hasta el 33. Uno les roba la primogenitura, les roba sus derechos a cambio de un plato de lenteja, les roba la bendición y tiene que salir despavorido, huyendo a una tierra lejana donde habitaba un tío que se llamaba Labán. Pero Esaú corrió, no se sentó. ¿Y a qué viene? Salió corriendo a su encuentro y terminaron envueltos en llanto. Dice que alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y Jacob respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y estaba diciéndole a su hermano: tú eres mi señor. Luego vinieron las siervas, Milpa y Silpa, ellas y sus niños, y se inclinaron, como es costumbre oriental. Y vino Lía con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú entonces dijo: ¿qué te propone con todo esto que he encontrado, con todos estos grupos? La traducción no es la mejor, porque se está aludiendo a los regalos y los presentes que Jacob traía para impresionar a su hermano. Y Jacob respondió: es para hallar gracia en los ojos de mi Señor. Es para hallar gracias en los ojos de mi Señor. Y continuó diciendo: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia a tus ojos, versículo 10, y aquí viene lo bueno, si he hallado gracia ahora en tus ojos, acepta mi presente. ¿Ven por qué no es grupo, sino regalos? Acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Con tanto favor me has recibido. Y aquí saco el tema del sermón de hoy. Viendo a Dios en nuestros rostros. Viendo a Dios en nuestros rostros. ¿Tenemos algún parecido a Dios? ¿Saben qué dice la Escritura? Que somos hechos ¿a quién? ¿A la imagen de quién? De Dios. A la imagen y semejanza de Dios. Pero dice la doctrina calvinista que esa imagen está, si no opacada, casi obliterada, borrada, quitada de nosotros por una razón. ¿Cuál? El pecado. Pero la gracia previniente de Dios nunca desaparece del ser humano. Y por más malvado que sea su conducta, allí está la imagen de Dios. Quizás esté dormida, quizás esté distante, pero Dios no nos ha negado ese derecho de ser hijos de Dios, hijos desobedientes u obedientes, pero somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced.
le ha favorecido y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Tomó los regalos, el presente, a su mucho insistir. Y Esaú dijo, anda, vamos, yo iré delante de ti. Recuerden que él venía en un viaje lejano. Esaú sale al encuentro en medio del camino y ahora deciden, después de todo lo que ha pasado, continuar. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob le dijo, ¿para qué es esto? ¿Hallé yo gracia en los ojos de mi Señor? Exclama. Así volvió Esaú aquel día por su camino de Seir, a donde iba, y Jacob fue a Sucot. Y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, donde se dirigía originalmente, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda, su casa, de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí, ¿qué? Un altar y lo llamó Elohe Israel. Bendito sea el Señor. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, Redentor mío y roca mía. Aleluya. Podríamos decir, ya ahora que estamos comenzando, Isaac me dio luz verde. Podríamos decir que limitar el tema de hoy al pasaje que hemos leído diciendo, viendo a Dios en nuestros ojos, en nuestros rostros, y particularmente al versículo 10, no hace justicia a la historia contenida en el primer libro de la Biblia. Génesis es un libro de esperanza, es un libro de triunfos, es el triunfo en Génesis de la fe sobre la ignorancia. Y pueden leer el capítulo 12 cuando puedan. Es el triunfo de la fe sobre la ignorancia, del bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte, del valor sobre el miedo, la justicia sobre la injusticia. Vemos a Dios en todo el Génesis creando y recreando, destruyendo y restituyendo. Dios está envuelto, revelado en su creación, victorioso, leyendo, como digo yo a menudo, correcto, sin equívocos, entre los trazos torcidos de los hombres. Y aquí encontramos en estas historias de hoy muchos trazos torcidos, pero Dios al final del día lee correcto y traza las pautas que estos hijos desobedientes, tramposos, triquiñuelos, habrían de cumplir a regañadiente la voluntad de Dios, porque hasta el diablo cumple a regañadiente la voluntad de Dios. ¿Sabían eso? La historia a que nos referimos tiene de todas esas cosas o más. Es así como nos encontramos que en esta historia, la historia de Esaú y Jacob, vemos que esos dos hermanos son mejor conocidos más por sus diferencias que por sus caracteres o virtudes. Se les conoce a veces más por lo negativo que por lo positivo. ¿Qué les parece? Y esto es lo que más nos mueve en el pasaje de hoy.
el cual nos revela una imagen diferente, opuesta a lo que muchos ven a simple vista en la vida de estas dos personas. Siempre se ha dicho muchas veces que las malas obras, las conductas erróneas en la vida de una persona son más elocuentes que lo bueno que hay en el individuo. Oímos decir a veces que usted se puede pasar la vida entera haciendo el bien a alguien, pero el día en que usted por alguna razón no le corresponde a ese alguien, a esa persona, usted pasa a ser el malo de la película, el patito feo del barrio. Es decir, juzgamos el todo por las partes. Y es un error humano muy común. Y creo que eso pasó con la vida de Esaú y Jacob. En breve, es de todos sabido, hermanos, que Jacob fue un hombre de gran astucia y sabiduría. Un carácter que demostró, según los autores del Génesis, y dije autores, desde el vientre de su madre. Siendo mellizo, nace agarrado al tobillo de su hermano, a quien por salir primero del vientre de su madre, Esaú, le correspondían los derechos de primogenitura. Asumo que leyeron los capítulos 25 al 33. En Génesis 25 se describen a estos individuos, a estos dos hermanos. Esaú era un diestro cazador, se parecía a mi hermano. A mí me gusta la cocina. Él no sabe freír un huevo, pero es un tirador, un francotirador. Le gusta la cacería. A mí me gusta, pero nunca he podido hacerlo. Esaú era un diestro cazador, un hombre del campo. Eso sí, ahí me gusta el campo. Yo nací en el campo, nací debajo de las patas de una vaca y en medio de un cañaveral. En cambio, Jacob fue un hombre quieto y del hogar. Era el preferido de su mamá. Esaú era el preferido de su papá, porque le gustaba comer de la cacería de su primogénito. Le encantaba comer. Jacob tenía dotes, a pesar de todo, buen cocinero, por lo que un día, aprovechando que su hermano llega hambriento de la cacería, tan hambriento que dice la traducción en inglés, llegó famine, desmayado, como dicen los boricuas, desmayado, muerto de hambre. No era simple hambre la que sentimos alrededor del mediodía los dominicanos, no, llegó desmayado. Y aprovechándose de eso, Jacob le compra sus derechos de primogenitura a cambio de un plato de lentejas. No me gustan mucho las lentejas, ¿saben? Pero, ¿sabe lo que dijo Esaú? Total. ¿Qué es la primogenitura si como quiera me voy a morir? Como quiera me voy a morir, así que me vale. Como dicen los mexicanos. Tómala, dame de comer. Y así Jacob le gana a su hermano el primer round de la pelea. El primer round de una larga disputa, engaños y triquiñuelas. Bendito sea Dios. La segunda vez, esta vez ayudado por su madre. Esta familia era muy tramposa, ¿eh? Jacob le roba la bendición a su hermano. Rebeca lo disfraza de Esaú.
lo engaña, lo disfraza, aprovechando la ceguera de su padre. Ya Isaac estaba ciego. Quien le imparte su bendición final creyendo que se trataba de Saúl. Jacob era el que estaba en la casa, ella lo viste como él, le pone una cosa que se sentía como pelo, él lo tocó y dijo, ok, suena como Jacob, pero creo que es Esaú porque tiene pelo. El nombre de Esaú se debía a que su cuerpo estaba todo cubierto de pelo, como ya dijimos. Y así lo dice la Escritura. Esto rebosa la copa y siembra una larga y tensa enemistad entre ambos hermanos cuando se descubre la trampa. A tal punto que Jacob tiene que refugiarse en tierra de su tío, que luego vino a ser su suegro, para salvar su vida. Ese es el escenario que antecede al pasaje que tomamos en el capítulo 33. A la vista humana, y aquí comienza a ponerse buena la cosa. A la vista humana, la posibilidad de un reencuentro o reconciliación entre esos hermanos es o era, si no imposible, muy difícil. Pero una cosa, decimos los dominicanos, una cosa piensa el burro y otra quien lo monta. Tanto Esaú como Jacob pasan por un crisol que les cambia la vida a ambos. Y particularmente en el caso de Jacob, que en el camino a encontrarse con su hermano, tuvo que enfrentarse a Dios mismo en una visión, en una lucha cuerpo a cuerpo con el ángel del Señor que representaba a Dios mismo, para ser finalmente transformado y puesto en condición de encontrarse con su hermano sin que su vida corriese peligro o riesgo alguno. Dice que en ese pleito Jacob quedó como yo. Jacob quedó como yo. Quedó medio chueco, pero caminó. Para Dios, nada es imposible, a no ser lo que es intrínsecamente imposible, en palabras de C.S. Lewis. Se lo voy a traducir a palabras campesinas. Yo le dije que nací en el campo. Después del palo dado, ni Dios lo quita. Ese encuentro con Dios transformó el carácter de Jacob, haciéndolo un hombre de profundísima integridad, de gran inteligencia y una fe muy profunda, de grandísima sensibilidad humana. Así vino a ser Jacob después de ese encuentro con Dios. Cuando vio en el rostro de su hermano, ¿a quién? A Dios mismo. Y llegado el momento, Jacob, movido por Dios y las circunstancias, decide que tiene que regresar a su tierra y a la vecindad de su hermano agraviado, después de ser engañado consecutivamente por su tío Labán, que le promete una novia y se la cambia de noche por la otra. Y tuvo que quedarse con ella después de haber trabajado 7 años por la primera, por la segunda. Dice, no, ahora tiene que trabajar 7 años más. Si la quiere, si no, dejémoslo. Pero no solo lo hizo trabajar 14 años por las dos, también le cambió el sueldo y lo tumbó 10 veces. Lamentablemente no tenemos tiempo para recontar toda la historia detalle por detalle porque llegaríamos en la noche a casa.
Pero dice la Biblia que un gran miedo sobrecogía a Jacob por lo que podría hacerle su hermano cuando regresara a la tierra donde se encontraba. Con toda sabiduría, Jacob se preparó para lo peor. Preparó la forma que a su juicio aplacaría la ira de Saúl, colmándolo de regalos. A veces queremos o creemos que una flor lo puede todo cuando agredimos o maltratamos o abusamos de nuestras esposas. Creemos que por impresionar a alguien lo vamos a tener en el bolsillo. Y eso, en su mentalidad triquiñuela, Jacob pensó que haría con su hermano. Él le presentó a su familia y cómo Dios le había bendecido en casa de Labán. De esa forma, tocaría la sensibilidad del hermano. Pero nada de esto impresionó en verdad a Esaú, sino el peso de la sangre. Dicen que la sangre pesa más que el agua. Y el gran amor que latía en su corazón, el corazón de Saúl. Noten, hermanos, contra toda impresión o presagio, cuando ambos hombres se encuentran, ¿quién es que sale adelante? El agraviado. El agraviado es el que sale y da el primer paso. Corre al encuentro de su hermano y echándole sus brazos al cuello y besándolo. Y es cuando ambos lloran. ¡Wow! Notemos que no fueron las impresiones de Jacob lo que le impactó primero a su hermano Esaú. No, no fue su ganado, ni sus hijos, ni su mujer. Raquel era preciosa. Era hermosa. No, nada de eso le impresionó. Todo eso pasó a un segundo lugar, a un tercero, cuarto lugar. Es más, Esaú rechaza los regalos que su hermano le ofrece a cambio de su perdón, diciendo que nada de eso le faltaba, él lo tenía todo, pues Dios le había también bendecido en gran manera. Ahora, pregunta aún Esaú, ¿qué significan todas esas manadas? Otra vez recuerden, regalos que han salido al encuentro. Intentaba con ellas ganarme tu confianza, le respondió Jacob. Y añade, si me he ganado tu confianza, el perdón, acepta este presente que te ofrezco. Es el sacrificio, entrega. Eso pasa a ser una ofrenda de amor. Y es entonces cuando Esaú decide aceptar el presente que le hace su hermano. Ver tu rostro es como ver a Dios mismo, exclamó Jacob ante la benignidad y el buen corazón de su hermano. Verte es como ver a Dios. Cuán sublime expresión, querido. Cuánta humildad, cuánto arrepentimiento, cuán grande impresión deja en Jacob la conducta de su hermano ofendido. He aquí las cosas que hacen a Jacob ver el rostro de Dios en la cara de su hermano. Y quiero que comiencen a tomar nota. Perdón. Benignidad. Amor del mejor. Comprensión. Aceptación. Confianza absoluta. Y creo que estas son cosas que deben adornar la vida de todo aquel
que se llama cristiano y que son las cosas que nos hacen parecer a Cristo, como reclamaba Gandhi. Si la pelea de Jacob con Dios, camino al encuentro con su hermano, lo marcó para siempre en el camino, este segundo encuentro le cambia la vida para siempre. Dice un comentarista bíblico que la vida que vivimos, tomen en cuenta, estamos aterrizando, que la vida que vivimos con Dios, nuestra experiencia con el Creador y la vida que vivimos con otros seres humanos son dos caras de una misma moneda. Vivimos una vida cristiana muy dualista, que a veces creemos que la vida cristiana consiste solo en orar o rezar, venir a la iglesia y al mundo que se lo lleve el diablo. Que nuestro prójimo no nos importa. Lo que pasa en nuestras relaciones del uno con el otro tiene efectos para bien o para mal. Nuestra vida, nuestra experiencia con Dios no puede de ninguna manera vivirse alejado en separación con nuestros hermanos. Y no solo son los que estamos aquí reunidos día tras día, domingo tras domingo. Me refiero a estos que están de esa pared que está allá en adelante. No podemos vivir alejados, ajenos a Dios, si queremos en verdad, si le queremos ser en verdad a Dios lo que Él quiso que seamos, lo que Él tuvo con propósito en nosotros. En todo caso, como en el caso de Jacob y Esaú, Dios encontrará la forma de envolverse en nuestras vidas para facilitar el cumplimiento de su gracioso y divino propósito con nosotros, con nuestras vidas, tanto individual como iglesia. Y la palabra iglesia significa pueblo escogido, pero lo escoge con un propósito. La epístola a los hebreos es muy buena en eso. Los escoge como un propósito. La iglesia ni el ser cristiano tienen un fin en sí. Tienen un propósito. Mucho más allá de nuestras narices o lo que alcanza a ver nuestra vista. Somos una avanzada del reino de Dios que ha de terminar y cumplirse aquí, donde esta tierra y estos cielos serán transformados y Dios habitará con nosotros y nosotros reinaremos con Él para siempre. Entonces somos un pueblo que vive en expectativa de ese momento, como las 10 vírgenes que esperaban el regreso de su prometido. Aleluya. Sí, hermanos, la vida cristiana es más que estar kumbaya. Oh, aleluya, como decía el canto que también interpretó nuestro hermano. Y a este punto, no puedo dejar de referir lo que nuestro Señor nos advierte en el Sermón del Monte, en los versículos 14 y 16 del capítulo 5 de Mateo. Estoy seguro que ustedes lo saben de memoria. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad construida, son ustedes, una ciudad construida sobre una montaña que no puede ser escondida. Tiene que ser vista de todos. Y dice, nadie después de encender una lámpara la pone aquí debajo. No.
sino que la coloca sobre un pedestal, la pone acá arriba, y esta alumbra a todos los de la casa, a todo alrededor. De la misma manera, dice el Señor, así alumbre su luz a otros, para que esos otros puedan ver sus buenas obras. ¿Y qué va a pasar? No van a decir qué lindo es Raquel, qué lindo es el pastor joven, elegante, opuesto. No. Si esa es la finalidad, estamos mal. Y ese es el problema que tenía Gandhi. Hoy tenemos pastores que viajan en jet privados de extremo a extremo en Estados Unidos, que tarda más tiempo recorrer ese territorio que nosotros de aquí a Atlanta o a Nueva York, en un avión. Que procuran ser vistos de los hombres antes que ser vistos a la gracia y a los ojos de Dios. Para que glorifiquen a su Padre en los cielos. Hermanos, iglesia, el modo en que nos conducimos o comportamos es en efecto un medio mediante el cual manifestamos en nuestras vidas y en nuestro entorno religioso el carácter y el amor de Dios que habita entre nosotros, tal y cual aconteció con el rostro de Saúl. Me preocupa, hermanos míos, que por la tanta maldad, por la tanta mentira entre aquellos, y voy a aterrizar, no es una crítica, no me gusta, que predican el evangelio de la prosperidad y reducen la salvación a una cuenta bancaria, al carro de lujo que como rey me merezco, porque como yo soy hijo del rey, me merezco andar en un carro de lujo. Pero Jesucristo anduvo en un burro. Hay tanta dureza de corazón que ver a Dios en nuestro rostro es cosa cada día más difícil en el hombre y en el cristiano contemporáneo, en las iglesias contemporáneas. Tengo problemas, y aquí viene lo de la inquietud que le hablé al principio. Tengo problemas con el carácter de muchos creyentes de hoy, con las iglesias de la era posmoderna, que diluyen el evangelio para hacerlo apetitivo a las masas. Y antes que un encuentro carismático, antes que un encuentro de coinonía, el culto es un show. Me preocupa que en una sociedad de mercado se buscan los valores temporales antes que los valores eternos. Buscamos la satisfacción del ego antes que agradar a Dios. Buscan comprar la confianza y la aceptación como hizo Jacob antes que entregar a Dios la propia vida en genuino arrepentimiento. Solo cuando hacemos lo opuesto a todas estas barbaridades podemos ver a Dios, encontrar a Dios en mi hermano, en mi prójimo, en la iglesia que voy, o que han de venir aquellos que todavía no han entrado en el redil de los redimidos. Y volviendo a tocar la historia, Jacob insistió tanto que, como saben, su hermano aceptó con amor el regalo de su hermano ya perdonado. Por lo que más tarde dice Jacob, sigamos, vámonos en nuestro viaje, yo te acompañaré, yo estaré contigo, yo soy solidario contigo. Como en la historia de Ruth, él diría, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios
será mi Dios. Eso pasa cuando la iglesia se parece a Cristo, cuando los cristianos nos parecemos a Cristo. Aquellos que están fuera dicen, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Por sus tantas posesiones y por sus propias circunstancias, los hermanos siguieron caminos diferentes, pero lo hicieron ahora en amor y apoyo mutuo. Ya no estaba huyendo el uno del otro, ahora iban en paz. Solo en el amor verdadero, en la vida correcta, en la entrega incondicional a Dios, en la solidaridad y aceptación del uno con el otro, podemos encontrar a Dios en nuestro camino. Y pregunto yo ahora, ¿podemos ver o mostrar a Dios en esta iglesia? ¿En esta vida? ¿En nuestras vidas? ¿Está Dios presente en todo lo que hacemos? ¿Vivimos la vida para la gloria de Dios, para agradar a Dios o para servirnos a nosotros mismos? Voy a referirme brevemente, y estoy aplicando lo que es el carácter de una iglesia que exhibe esas virtudes que deben arbolar la vida de cada creyente y de cada iglesia. Vamos al capítulo 2 de los Hechos, 43 al 47, si tienen su Biblia. Ahí pasan algunas cosas. Dice, número 1, el texto, que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Allí había poder de Dios, ungimiento. Dice la palabra de Dios que antes de llegar a ese punto fueron llenos del Espíritu Santo. La iglesia, para ser iglesia, tiene que estar tocada, inflada, rellena del poder del Espíritu Santo. Y eso facilitará que ocurran todo tipo de señales y milagros por nosotros, los enviados de Cristo. Segundo, no era una iglesia dominguera. Permanecían unidos y todas las cosas las compartían. Dice que las tenían en común. Nadie decía ser suyo lo que poseía. Se desprendían de sus bienes. Número 3, se desprendían de sus bienes y repartían la ganancia entre los necesitados de la comunidad de creyentes primero. Porque el amor tiene que comenzar por casa. 4, pasaban mucho tiempo juntos en el templo, en coinonía, compartían el pan en sus hogares, comiendo con alegría y corazón generoso, alabando a Dios. Y aquí viene lo bueno. ¿Qué sucedía como consecuencia de ese carácter de la iglesia? El Señor añadía cada día los que iban siendo salvos. Los que iban siendo salvos. El Señor los añadía. Dios los va a traer. Cuando la gente ve que somos pueblo de Dios, el Señor los va a traer. No hay que usar una bocina como se usaba, creo que en esta misma iglesia, que se oía en todo el pueblo y la gente reclamó que dónde está la bocina cuando desapareció. Echa fama y acuéstate a dormir. Echa fama y acuéstate a dormir. Cuando la gente conoce tu temple, tu carácter y ve a Dios en tu rostro, en nuestro medio, ¿qué va a hacer el Señor? Los va a traer a nosotros. Y la iglesia creció y la iglesia de los Hechos se multiplicó y como prueba estamos nosotros aquí.
Ven lo que es posible cuando el pueblo de Dios es pueblo de Dios, cuando la iglesia no juega a ser iglesia, porque eso es lo que pasa en la mayoría de las iglesias hoy día. La gente cree que la iglesia o ser iglesia es un relajo. No, no, hermanos. Tenemos que cuestionar nuestro carácter, primero como individuo, como cristiano, y luego como iglesia. Amén. ¿Verdad, pastor? Ahora, dicho todas esas cosas bonitas, ¿qué podemos hacer hoy como iglesia? Primero tenemos que volver a las escrituras. Tenemos que volver a las escrituras, a la Biblia, número 1. Número 2, tenemos que mostrar a Cristo en nuestra conducta, en nuestra vida personal y como iglesia. La iglesia tiene que tener programas para alcanzar a la gente, no diciéndole y dándole con la Biblia en la cara. Sí, porque hay predicadores que andan con una Biblia, como uno que se está muriendo hoy día. No voy a mencionar su nombre. Que con una Biblia le andaba dando en la cara a la gente y de noche salía a buscar prostitutas. ¿Qué podemos hacer como iglesia? Mostrar el amor de Dios entre nosotros. Mostrar que la gente vea el rostro de Dios entre nosotros. Hay muchos programas de acción social que nosotros podemos desarrollar. Y estuve hablando con mi hermano y amigo y casi pastor ahora, Isaac. San Pedro y sus vecindades me dicen que Consuelo ahora es un depositorio de locos, de indigentes, que lo sueltan, lo traen de muchos lugares del país, lo sueltan aquí. ¿Qué podemos hacer como iglesia con ese tipo de casos y de personas? Tenemos aquí un lugar de consejería matrimonial para que no hayan tantos divorcios, que hasta en la iglesia casi el 70% de los matrimonios terminan en divorcio muy pronto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para prevenir la violencia doméstica, para que más mujeres no continúen muriendo de manos de sus esposos victimarios, para que más niños no queden huérfanos, sino que puedan crecer sanos? ¿Qué podemos hacer para que no hayan tantos divorcios y no hayan madres solteras criando a hijos o niñas criando a niños? Anoche vi un reportaje en el programa, creo que de Alicia Ortega, donde hay una madre, una mujer soltera, una cristiana de 83 años, que ya no tiene fuerzas físicas para atender a un hijo postrado en cama que no puede ni bañarlo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo estoy seguro que cuando hagamos algo con esas cosas, el Señor va a añadir la iglesia cada día los que van siendo salvos. Y la iglesia será iglesia y será pueblo de Dios. ¿Qué cosas nos impiden hacer eso? ¿Qué cosas nos impiden que el mundo vea a Dios en nuestro rostro? Que le demostremos que Mahatma Gandhi estaba equivocado. Hay en mí perdón, benignidad, comprensión, confianza, amor. Eso encontró Jacob en Saúl. Por lo tanto, pudo ver a Dios en su rostro y finalmente se encuentra consigo mismo. Encontró la paz y el sosiego, la seguridad, y ahora pudo estar de nuevo en casa. Hay muchos hijos pródigos que quieren volver a casa, pero no hay un padre amoroso que los reciba y diga: mi hijo estaba muerto y ahora vive. Amén.